Nuestra última del día, en esta sala paralela de eTech Evolving Education, tendremos un diálogo que es realmente inspirador, que abordará la inclusión social en la educación. Y por ello agradezco mucho que nos acompañen esta tarde en este panel Fernando Valenzuela, Global Digital Education True Leader y miembro de la Junta Educacional de Lingo Kids. Ivo Rodríguez Moreno, director operativo de AMAD, y Joaquín Ramos Guerra, director de métodos educativos ASMAC de Scouts México. Muy buenas tardes, amables panelistas. Esta tarde nuevamente estará con nosotros para moderar este panel nuestro compañero Ricardo Carmona, director de Mural Educativo. Gracias por su presencia. Ya sabes que este es el momento en que comenzamos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos quienes están en la virtualidad y por supuesto a todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias a los ponentes y sin duda vamos a hablar acerca de una temática que es importante y sobre todo que inclusive en el asunto después de la pandemia creo que se visualizó o se visibilizó más, ¿no?, esta situación. Hablar sobre la calidad de la educación para las personas con discapacidad y sobre todo también para sus familias es sin duda un gran reto. Y vamos a hablar acerca de esta inclusión, los retos, las estrategias, las oportunidades y esto que se tiene que hacer, de las acciones que se tienen que trazar para un camino más inclusivo en materia de educación socialmente en México y por supuesto en América Latina. Muchísimas gracias de verdad por estar y pues vamos a empezar, si me permiten. Muchísimas gracias. ¿Cuál es el panorama actual que en materia de inclusión social educativa en México y en América Latina estamos o se presenta actualmente? Si nos pudiera apoyar con su comentario, doctor Ivonne Rodríguez, por favor. ¿Yo, verdad? Sí, por favor. Bueno, muchas gracias. No sé, yo creo que de repente nos hemos como desvinculado un poquito de la parte educativa, ¿no? Cuando refiere a esto de la inclusión social, como si fueran dos temas distintos, ¿no? Y yo creo que la pandemia, como decías, nos ha hecho ver que realmente tenemos que tener como claro que la educación en sí es el semillero de la inclusión social, ¿no? En AMAD justamente nosotros trabajamos 100% inclusión educativa de personas con discapacidad y nos hemos dado cuenta de que las personas que conviven con las personas con discapacidad se vuelven inclusivas, ¿no? Por defecto llega el momento en el que, por ejemplo, si el compañerito obviamente no se van a dedicar todos a ser maestros o psicólogos solo por la inspiración que les da tener un compañero con discapacidad, pero parte de ahí para que sea tal vez un arquitecto que considere hacer un edificio accesible, ¿no? Por ejemplo, o que siempre tengan esas consideraciones con las personas con discapacidad. Entonces yo creo que en América Latina esta situación ahorita de la pandemia justo hizo que diéramos un retroceso, no estábamos logrando muchas cosas y se volvió la excusa perfecta el decir, ahorita no regresamos en pandemia, o sea, en la nueva normalidad, por el riesgo del COVID, porque no le gusta, porque su rutina, siempre nos agarramos de las rutinas para las personas con autismo, por ejemplo, y estamos como perdiendo ese terreno, ¿no? Sin embargo, hay muchas asociaciones en México, digamos, a partir de la nueva escuela mexicana, se obliga a las escuelas a admitir a personas con discapacidad en cualquiera de sus circunstancias, y a nivel Latinoamérica, pues está, por ejemplo, Tejiendo Redes por la Infancia, está Fundación Saldarriaga Concha, estamos AMAD aquí en Puebla, No Confe, etcétera, trabajando justamente por la inclusión educativa. Muchísimas gracias, Ivo. Doctor Fernando, también la misma situación, si nos pudiera apoyar en ese sentido. Gracias y bueno, agradezco a Lingo Kids la invitación a los organizadores. Yo creo que hay que hacernos preguntas mucho más duras hoy que lo que nos hemos hecho en el pasado. O sea, creo que nos hemos conformado con pensar que la inclusión significa decir todos, todas y todes, y nos olvidamos que tenemos entre un 8 y un 12% de personas con algún grado de discapacidad. Les voy a contar una pequeña historia. Hace un par de días fui a dar una conferencia a una planeación de un colegio que fue donde estudió mi hijo,
y les dije que una de las mayores lecciones que los profesores le dieron a mi hijo fue que dejaron que hasta la preparatoria estuviera un niño con parálisis cerebral que iba acompañado por una enfermera permanentemente. Más que lo que aprendió en cualquier clase, lo aprendió conviviendo y entendiendo la sensibilidad de estar con un niño con parálisis cerebral. Entonces, hay que hacer un círculo más grande donde quepamos todos. Afortunadamente hoy, la tecnología juega un papel fundamental. Usamos juegos y aplicaciones para el entretenimiento, usamos juegos y aplicaciones para la educación, pero no nos damos cuenta que un juego en una plataforma tecnológica para una persona que tiene algún grado de discapacidad desarrolla habilidades mucho más contundentes, más rápidas y sin riesgo, que la gran mayoría de los padres y las madres que trabajaron ahora en la pandemia se dieron cuenta que acompañar a sus hijas e hijos en el uso de estas plataformas, en el uso de los dispositivos, era una forma de convivencia. Las niñas y los niños con grados de autismo, de discapacidad, de atención, generaban a partir del juego, del aprendizaje, habilidades que no se habían dado cuenta que las tenían. Y el último punto que quiero dar es que aprender inglés en esta sociedad es muy relevante, pero es 5 veces más relevante para una persona que tiene un grado de discapacidad. Entonces, juntemos las piezas, diseñemos un círculo más grande donde quepamos todos. Si ustedes tienen un aula donde no tiene 8 a 12% de presencia de discusión de discapacidad, no estamos siendo inclusivos. Si no aprovechamos la tecnología del juego, si no aprovechamos para acompañar a partir de tecnología de entretenimiento y si no les enseñamos inglés, estamos haciendo las brechas de discapacidad aún más grandes. Muchísimas gracias, doctor. Indudablemente representa un reto el hecho de poder hacer, como bien lo dicen, ¿no? el integrar esta parte y por supuesto después de la pandemia todo lo que ha surgido. Y precisamente en ese reto y en ese desafío para cada uno de ustedes, si nos hacen favor de compartir su opinión, ¿cuáles serían esos retos, esos desafíos que tendríamos que atravesar para la inclusión social en México y en América Latina? Por favor, doctor. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Coincido muchísimo con lo que dice el maestro Valenzuela. La realidad es que tenemos que entender que el reto es ser incluyentes, no adaptativos. No estamos adaptando porque eso es excluir a la gente. El ser incluyentes es justamente llegar a los lugares donde no habíamos llegado, llegar y tocar a la gente que no habíamos tocado, tener el acceso y si bien lo comentan y lo comentan muy bien, en esta pandemia todo el mundo pensamos que la solución era la tecnología abrió muchos caminos, pero también la misma tecnología marginó a mucha gente, lugares donde no hay acceso a la tecnología quedaron completamente excluidos. La tecnología no es la única solución, coincido muchísimo, abramos ese círculo, tenemos muchísimas más acciones que debemos de pensar y de repensar. En México como país no vamos a tener un momento con más jóvenes que el que tenemos actualmente. Entonces tendremos que cambiar nuestra forma de ver la inclusión y ser, me gustaría decir, jovencentristas e enfocarnos en los humanos, en los jóvenes, en sus necesidades. Y hay una frase que creo que todos hemos oído, piensa global, actúa local. Bueno, aquí sería piensa global, incluye local, o sea, cada una de las situaciones que tengamos van a ser completamente diferentes y tendremos que generar las normas y los estándares que permitan que todos nos incluyamos, todas y todos. Gracias. Por favor, Ivo. Bueno, pues yo creo, o sea, hablando de retos, sí hay, históricamente los ha habido, ¿no? O sea, si hablamos de inclusión, hace 15 años no era ni siquiera evidente, ¿no? O sea, era un tema de te adaptas, como dice Joaquín, la educación siempre fue centrada en el docente y en la comodidad del mismo, ¿no? No había esta inquietud de darse cuenta de que las aulas siempre han sido diversificadas realmente, ¿no? Entonces, todos los niños, todos los estudiantes tienen necesidades específicas del aprendizaje, ¿no? Y entonces cuando nosotros nos queremos acotar solamente a quienes tienen dificultades como
por alguna situación, por alguna discapacidad, no nos damos cuenta de que el sistema entero es el que ha favorecido que así sean excluidos por sí mismos por no cumplir con las características que marca la currícula, ¿no? Entonces, yo pienso que los mayores retos que hay son, como lo menciona Ainscough, ¿no? Las BAP, las barreras en el aprendizaje y la participación, que realmente yo creo que el 80% de estas barreras son actitudinales. Maestros, docentes que le rehuyen a aceptar a un alumno con alguna condición, directores que dicen, no, aquí no sabemos manejar esto, ¿no? Y las otras barreras, como las arquitectónicas mencionaban, ¿no? O sea, tienes un alumno usuario de silla de ruedas y toda la escuela está, o es de terracería, o no, o tiene escalones, o cómo accede a su aula, ¿no? Entonces, los retos son bastantes, pero yo creo que primero tenemos que empezar cambiando un poquito la conciencia, ¿no? Sensibilizando desde la persona que recibe en la puerta hasta a la dirección y hasta la supervisión, yo creo, para que todos estén enterados de qué es lo que tienen que hacer cada quien como corresponsables del proceso educativo con las personas con discapacidad en específico. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que esta idea de que tenemos niñas y niños con necesidades especiales y entonces tienen que ir a escuelas especiales que atienden las necesidades especiales, creo que eso es lo más obsoleto que puede existir, porque el mundo no tiene rutas para necesidades especiales, el mundo tiene una integración. Entonces, partiendo por ahí, es el momento de ganar agilidad en este tipo de decisiones, y la única manera de ganar agilidad es perder el control. Así que perdimos el control con COVID, aprovechemos eso para ganar agilidad. ¿Y a qué me refiero? Me refiero que antes pensábamos que una niña o un niño con necesidades especiales pues no podría estar en el mismo grupo porque el grupo iba caminando homogéneamente, ¿no? De la semana 1 a la semana 2. Bueno, resulta que ningún grupo camina homogéneamente después de la pandemia, porque unos tuvieron atrasos, porque otros tuvieron impactos emocionales, y entonces tenemos que incluir la visión socioemocional. Entonces, yo pienso que este rompimiento de esta mentalidad de necesidades especiales para una realidad inclusiva, usar la tecnología solamente porque nos permite crear entornos seguros en los cuales desarrollamos habilidades que sin la tecnología probablemente las niñas y los niños estarían un poco más expuestos o vulnerables. Y por otro lado, esta idea de que aprendiendo con un entorno mucho más de juego, mucho más lúdico, va a permitir desarrollar habilidades socioemocionales distintas. Entonces, al mismo tiempo que tuvimos un tsunami que nos perdió el control, estamos frente a la gran oportunidad de crear una cosa mucho más amplia en nuestra visión. El gran problema es que seguimos teniendo muchas instituciones, el problema no es de tecnología, es de liderazgo, porque no nos atrevemos a hacer las preguntas difíciles, a diseñar para la inclusividad. Inclusive los propios programas sociales, ¿no?, que están dirigidos, y precisamente viene en ese sentido esta pregunta: ¿qué necesitamos hacer en México y en América Latina? ¿Qué programas se tienen que generar de inclusión social para mejorar la situación en la que estamos viviendo? Y sobre todo después, insisto, de este asunto de la pandemia. Doctor, empezamos para acá si quiere, doctor. Ya me quedé, espérenme y al rato les paso el mío. Bueno, sí, yo creo que lo que hay que hacer es quitar la camisa de fuerza, quitar la rigidez y justamente tener esta visión de que podemos hoy complementar con tecnología y hacernos docentes más inteligentes, saber cuándo hay que hacer una intervención, cuándo no, enfocar en estas habilidades que permiten los entornos lúdicos y los entornos de colaboración, y que la tecnología sea eso, sea un jugador que lo que nos permite es crear un mejor entorno lúdico que nos genera información, que es muy valioso, es decir, el activo información es muy relevante. Y voy a traer un activo más al tema, el activo tiempo. Antes nos preocupaba que teníamos que avanzar todos en un tiempo y el tiempo era finito. Bueno, resulta que si usamos un buen diseño de tecnología, si lo hacemos entretenido, el tiempo deja de ser rígido. Entonces,
Creo que lo único que tenemos que hacer es quitarnos esta venda, esta rigidez y esta estructura de estar manufacturando niños pensando que están siguiendo todos el mismo aprendizaje, el mismo tiempo, con el mismo profesor. Dejarlos jugar, dejarlos desarrollar habilidades, convivir, elegir muy bien cuáles son nuestras intervenciones y aprovechar las aplicaciones, los dispositivos para generar entornos de colaboración. Gracias, doctor. Por favor, Ivo. ¿Qué debemos hacer como programa? A mí me parece, siempre se me ha antojado y yo siempre estoy así, ¿no? Señalando porque habemos quienes pareciera que hacemos mucho y hay quienes se dan la vuelta o te avientan la bolita, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que empezar identificando responsables, ¿no? Promover, o sea, en las leyes está, ¿no? Está que todo mundo debe ser incluido, que todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a la educación, por ejemplo. Pero la cosa es quién se hace cargo de dar respuesta a esto, ¿no? A estas obligaciones que tenemos como sociedad. Entonces yo propongo siempre, o sea, digo, la discapacidad es transversal totalmente, no tiene solo, no es solo responsabilidad de la SEP aquí en México, por ejemplo, ¿no? O no es solo responsabilidad de la Dirección de Educación Especial de cada estado. Es un tema que incluso tendría que ver con la Secretaría del Trabajo, tendría que ver con los IPINAS, por ejemplo, ¿no? Estos observatorios de atención a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Todo esto tiene que converger en que cada quien asuma qué es lo que estamos haciendo, más que tener la figura retórica y la foto bonita con el funcionario que hace los convenios con todas las escuelas, asociaciones, todo, y que de ahí no pasa muchas veces, ¿no? Entonces yo creo que hay que asumir responsables, tal vez generar observatorios de atención dentro de los colegios, una idea pues utópica que siempre se ha planteado, ¿no? Gente que dé atención, que dé acompañamiento a la diversidad funcional dentro de los colegios, ¿no? Y promovido obviamente por la dirección que corresponda a cada nivel. A cada área. Maestro, por favor. Gracias. Miren, citando un poco al informe de LORS de la UNESCO, y creo que coincidimos todos, en este proceso de reinventarnos, porque estamos justamente en el vórtice en donde, en la plática anterior lo decían, ¿no? Venimos de una educación tradicional. Y hoy por hoy es complicado ya decir qué es tradicional. Bueno, estamos en el mejor momento de reinventarnos, de reinventar lo que entendemos como educación. Creo que sería muy importante que en esta reinvención pudiésemos centrar nuestros esfuerzos en los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes. Hoy por hoy son más demandantes. El maestro Valenzuela dijo algo muy importante, el uso de los metaversos, de la tecnología, en donde no importa si tengo una discapacidad, soy igual al de enfrente. Lo platico muy rápido, yo tengo una hija de 12 años que después de la pandemia le cuesta socializar. No puede estar con sus amigas platicando en vivo, pero llega, se pone los audífonos, está en la computadora y es un gritadero impactante. Nuestros jóvenes socializan por medio de la tecnología, no podemos descartarlo, ya es algo que llegó para quedarse y nosotros somos migrantes digitales, ellos viven ahí. Entonces nos va a costar un poquito más. Hay otra cosa que tenemos que centrarnos, el desarrollo humano sustentable. Bueno, decía mi padre, que en paz descanse, ya no nos estamos acabando el planeta, ya no lo acabamos. Entonces tenemos que cimentar las bases de algo nuevo y nuestras juventudes deben de entenderlo y deben de asimilarlo. Y bueno, rápidamente nada más los 4 pilares de la educación que nos marca la UNESCO, ¿no? El saber ser, saber hacer, saber hacer y saber convivir. Muchísimas gracias, maestro. Y ahí precisamente el asunto de la participación del gobierno, los padres de familia, y precisamente en el asunto de la participación del gobierno, ¿qué tendríamos que hacer para que pues, los gobiernos de este ecosistema incluyan, visibilicen y trabajen precisamente pues, con el sistema educativo y el sector privado y sobre todo con el sistema de inclusión, en este caso educativo? Si nos pudieras ayudar, por favor, Ivo, con tu opinión. Yo creo que la propuesta siempre está cuando se piensa en el sector privado, sí parece o se antoja como más complejo, ¿no? Nosotros tendemos a
a recomendar observar las fortalezas que hay en las personas con discapacidad más que las limitantes, ¿no? Gerardo Gaya, el fundador de Iluminemos de Azul por el Autismo, lo dice perfectamente. Hay un mercado completamente oculto ahí, ¿no? Si una aplicación, digamos Lingo Kids, por ejemplo, ¿no? Está observando a ese sector que es 1/7 de la población, necesitando estas herramientas de acceso a la educación, pueden aprovechar mucho estas habilidades, ¿no? Nosotros nos sorprendemos de que pareciera que la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad es mucho más factible en entornos rurales que en entornos urbanizados, por ejemplo, ¿no? Porque ahí pueden hacerse cargo de las vacas, ahí pueden trabajar como panaderos y todo, y se pierden dentro de toda la comunidad y no hay como esta especificación de decir, la persona con discapacidad va directo a trabajar limpiando oficinas o de ayudante de panadería o cosas por las que siempre como cliché les tiramos como oportunidad laboral, ¿no? Entonces yo creo que lo que se tiene que hacer para converger es empezar a notar que existen y que es un amplio sector dispuesto a dar las fortalezas, ¿no? O sea, se dice, por ejemplo, personas con autismo pueden trabajar en temas como el seguimiento de computadoras. Tenemos un alumno en AMAD en la universidad, en la UDLA, que está estudiando nanotecnologías, ¿no? Buscando ahorita promover un tipo de plástico biodegradable. Entonces, tenemos esas oportunidades y esas fortalezas en ellos, solo falta rascarlas, ¿no? Desenterrarlas. Muy bien, gracias. Maestro Fernando, si nos da su opinión. Sí, mira, yo he visto en un caso muy concreto, Colegio Yocosa en el sur de la Ciudad de México, que tiene justamente un diseño para tener 8 a 10% de niñas y niños con discapacidad. Y pasa una cosa terrible con los padres de familia. Vienen y dejan una hermanita que tiene discapacidad y la meten al Colegio Yocosa, pero al hermanito que no tiene discapacidad se la llevan a otro colegio. Y este es un colegio de primer nivel que debería ser un estándar de excelencia. Entonces, mi llamado es que nosotros como padres, nosotros como sociedad, yo la verdad es que prefiero asumir el control y no pedirle al gobierno que tenga una posición y decir, a ver, aquí tenemos empresas de tecnología. Todas las empresas de tecnología, como Lingo Kids, que dice, la discapacidad me incumbe y yo voy a hacer todo lo posible para que mi tecnología resuelva, establezca entornos, permita aprender inglés, permita jugar. Está por ahí mi amigo Ashish de la empresa Amira, que hace tecnología que permite ayudar a leer. Todos nosotros los que estamos hoy aquí, que tenemos algo de tecnología, el 10% de lo que hacemos, por lo menos, tendría que ser una agenda de inclusión. Y en esa inclusión, por supuesto, el trabajo que han venido ustedes realizando, lo cual agradecemos y reconocemos, y precisamente me lleva a la pregunta si nos pudieran enumerar 1 o 2 iniciativas que cada uno de ustedes ha venido haciendo en sus áreas, por supuesto desde AMAD, desde Lingo Kids y de los Scouts de México, por favor. Maestro, si me permite. Sí. Bueno, evidentemente, como he venido mencionando, creo que Lingo Kids es una de las empresas con mayor responsabilidad. Tiene la fortuna de utilizar las aplicaciones, los juegos y el aprendizaje del idioma inglés para crear estos entornos de aprendizaje. Y entonces la verdad es que da un orgullo muy grande ver que una empresa que podría muy bien irse encaminada por un tema mucho más del entretenimiento haya elegido este espacio, lo tome con responsabilidad. Y los invito a conocer este tipo de iniciativas, los invito a conocer el Colegio Yocosa, los invito a conocer, por ejemplo, a Rita Romanovsky, la autora de Inclusión y Discapacidad en las Escuelas y creadora de un curso de discapacidad, iniciativas para que esto no sea una necesidad especial. Y cierro con ese mismo mensaje: hagamos un círculo más grande, quepamos todos y asumamos desde nuestro nicho cuál es el 10 o 12% de la población que vamos a atender para la inclusión. Muchas gracias, doctor. Ivo, por favor.
Bueno, pues nosotros también en AMAT siempre llevamos a la reflexión justamente a la sociedad. Estamos hablando de este séptimo de la población, ¿no? Les decimos, vayan al mercado y díganme si de 7 personas que ven, una tiene discapacidad, ¿no? Vayan al centro comercial, vayan a un trabajo y todo y veamos esto, ¿no? Hay muchos incentivos, ser empresa socialmente responsable, ¿no? Contratando personas con discapacidad, como dice Fernando, ¿no? Tener como este 10, más que por cumplir, que sea por aprovechar estas fortalezas. En AMAT las iniciativas que hacemos siempre van centradas justamente al acompañamiento y la capacitación. Creemos que es súper importante que el sector que atiende a los alumnos, que son los docentes, estén capacitados, porque ellos perfectamente, y creo que tienen razón en cierto momento al decir, no estoy listo para atender las necesidades de este alumno, ¿no? Entonces, el gobierno marca perfectamente con la nueva escuela mexicana, ¿no? Desde el 2019, ahí te van, ¿no? Ya no hay manera de negarlo, ahí los tienes, pero los docentes dicen, ¿y luego qué hago con ellos, no? Pues los tengo ahí sentados en la esquinita, medio participando, ni siquiera eso, ¿no? Se tienen que cumplir 3 principios según Ainscoe, ¿no? La presencia, la participación y el aprendizaje. Si se cumplen esos 3, si participan en la ceremonia, si participan en la, ¿cómo se llama esta que se hace con la bandera? Escolta. Escolta. La escolta, ajá, y además si está aprendiendo, si se están marcando objetivos claros de acuerdo a la persona, entonces se está logrando el objetivo de inclusión, ¿no? No es ciencia del otro mundo, pero sí sabemos que es una situación a la que apenas nos estamos empezando a enfrentar y pues tenemos que caminar todos juntos porque es inevitable ya, ¿no? Gracias, Sil. Maestro, por favor. Muchas gracias. Pues miren, la Asociación de Scouts de México tenemos más de 90 años de presencia en la República y nos hemos dado cuenta que estamos en el mejor momento de aprender, de volver y de reinventarnos. Por eso les comentaba, acabamos de estructurar un nuevo proyecto educativo, que eso nos lleva a tener un nuevo programa de jóvenes, un nuevo esquema de formación de voluntarios. Queremos enfocar muchísimo nuestras acciones a que nuestros jóvenes entiendan una cultura de paz, que haya una verdadera resiliencia personal. Creemos que es algo muy importante en nuestra juventud, y un liderazgo transformador, el liderazgo transformador entendido en una orientación hacia las ODS que tenemos, que además nuestros jóvenes están deseosos, y perdón que lo diga así, aquí no hay discapacidades, todos tenemos esas necesidades, aquí el suelo es parejo para todos, tenemos herramientas que nos van a facilitar la inclusión, pero al menos en la parte de los Scouts de México estamos promoviendo muchísimo quitar esa etiqueta de la educación no formal y dejarlo en educación. Todos somos susceptibles de educarnos y de formarnos, y existen muchísimas formas, ¿no? Es un poco de lo que estamos haciendo. Hemos tenido ya algunos estudios sobre grupos minoritarios. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender y tenemos que acercarnos y realizar vinculaciones con las asociaciones y con instituciones especialistas, porque nosotros distamos de ser los especialistas en esto, y eso también es importante, ¿no? Generar la sinergia que les permita a la sociedad estar unida bajo un frente común. Todos lo entendemos, ¿no? Lo dijo el maestro Valenzuela, hablar de un 10-12%, caray, en una población de 120 y tantos millones, hagan cuentas, no estábamos haciendo nada. Es el mejor momento de voltear y de entender que este no es un problema, es una oportunidad enorme que tenemos de incluir a la gente. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Y pues precisamente en esa inclusión vamos a las preguntas. A las preguntas y respuestas. Si me Por lo favor. permiten, estimados panelistas, vamos a hacerle preguntas a les pregunto si tienen preguntas, y si es así, por favor me levantan la manita y aquí están mis compañeros que les acercarán el micrófono. ¿Sí, corazón? ¿No? De manera virtual, ¿tenemos alguna pregunta de nuestros participantes virtuales? Que son... Sí, ahí está. Muchas gracias. Ale. Hola, Valeria Pacheco de Ciudad de México dice, gracias por tener las iniciativas, por trabajar en este sector de la población. ¿Dónde puedo buscar cursos para poder trabajar con pequeños con alguna discapacidad? Sí, yo les recomiendo buscar un curso online que
desarrolló esta doctora Rita Romanowski, se llama Vida Bien, lo pueden encontrar en Facebook y en Instagram y todo eso. En esa de Vida Bien tiene un curso que se llama Calidad de Vida, y me gusta mucho el título porque es calidad de vida de deber, no de vivir, calidad de vida. Evo. Yo también recomiendo mucho siempre la página de Plena Inclusión de España. Sabemos que venimos siempre trabajando o a la par o detrás de España, ¿no? en estos temas. Plena Inclusión tiene diplomados, tiene cursos y todo lo que necesiten para temas tan específicos como el desarrollo del lenguaje, el apoyo conductual positivo, la sexualidad en personas con discapacidad, ¿no? Y si puedo hacer aquí también la mención, pues AMAD, si se acercan a nuestras redes sociales, incluso nos pueden contratar para hacer un taller, una plática o algo del tema que les interese abordar de manera virtual o presencial. Entonces también está ahí a disposición. Agradecemos. ¿Alguna persona que quiera hacer alguna pregunta? Aquí, corazón, acá tenemos dos inquietudes. Viene el micrófono, ya se está acercando. Agradecemos que nos digas tu nombre, de dónde vienes y para quién va dirigida tu pregunta. Hola, soy Ariadna y soy de aquí de ITEC. Ajá. Mi pregunta es, hablando de los cursos, a mí me encantaría aprender lenguaje de señas, entonces ya que están recomendando algunas páginas o algunas personas para poder tomar este curso, quisiera que me recomendaran alguno de ustedes, si es que sabe, en dónde puedo tomar un curso para poder ser... De lenguaje de señas. Sí, de lengua de señas, para poder ser traductor. Está Las Manos También Pueden Hablar. Ari Barajas es la directora, es de aquí de Puebla, y ella organiza, si lo quieres individual o si quieres incluso dar, se centra mucho también en darle clases a los niños dentro de los colegios. Entonces, pues es una alternativa muy padre. Se llama Las Manos También Pueden Hablar. Ok, gracias. Muchas gracias, Evo. Acá tenemos una participación más que me marcan como la última. Agradecemos mucho que nos digas tu nombre, de dónde nos acompañas y para quién va tu pregunta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy coordinador académico de la Universidad Mesoamericana Puebla Centro. Actualmente tenemos la licenciatura en Educación Especial y Terapia de la Comunicación Humana. Y justamente entre esas inquietudes, ¿no? Dentro del plan también desarrollamos, los estudiantes egresan ya sabedores de la parte de la lengua de señas, braille, ¿no? Pero bueno, a mí me surge esta curiosidad que viene en tendencia. Realmente hay veces que las licenciaturas se llegan a poner de moda, ¿no? Entonces por ahí de repente se satura una licenciatura, pero educación especial o literalmente esta licenciatura que va enfocada a este tema empieza de repente como a disminuir. ¿Cómo podemos hacer para poder motivar a esta sociedad, a estos egresados de preparatoria, a que se responsabilicen y sean este cambio de la nueva tendencia? ¿Alguien quiere aportar? Bueno, así un poco de bote pronto, pero yo he visto mucho lo que hace el trabajo de una fundación que se llama Fundación Inclúyeme, y básicamente lo que está haciendo es resaltar, alguien mencionó lo positivo de la inclusión, o sea, las historias de éxito, la relevancia, la inspiración de este tipo de personas, cómo forman parte de nuestra sociedad, cómo nos transforman. Ahora que hablé yo en este colegio que les mencionaba de mi hijo, cuando les dije lo que haber convivido 8 años con una persona con parálisis cerebral dejó en mi hijo, les dije, por favor, nunca se lo vuelvan a cuestionar. Creo que hay que darle visibilidad a ese tipo de historias. Por favor, te escuchamos. También nosotros en AMAD contratamos a varias personas de la Mesoamericana, de hecho. Yo creo que algo importante que hay que analizar es nuestro discurso, ¿no? Seguimos hablando de educación especial. Yo creo que los estudiantes o los licenciados en educación especial son clave, por ejemplo, ahorita en esta transición que estamos haciendo ya a la educación inclusiva, ¿no? Entonces, tal vez cambiarle el nombre a la carrera y ponerle educación inclusiva, ¿no? Pero además saber que lo que no tienen los docentes en educación tradicional
lo tienen ellos, ¿no? Ellos saben perfectamente sobre discapacidad, saben sobre la historia y el desarrollo de los derechos de las personas con discapacidad, etcétera. Tienen todo lo que les falta en las escuelas regulares, ¿no? Entonces, buscar también vincularse, yo creo, con las escuelas tradicionales es súper importante, porque les digo, esto ya empezó, ya nadie nos va a quitar del camino. Sí. Entonces, pues las escuelas tienen que estar preparadas y son la mejor opción, las personas de educación especial. Agradecemos mucho sus respuestas, agradecemos mucho la participación de sus inquietudes, agradecemos mucho al panel. Este es el momento en donde empezamos a dar por terminada la participación de ustedes.